Con las letras de la palabra matemáticas, ¿cuántas palabras de 11 letras con o sin sentido se pueden formar? Nota, no tener en cuenta la tilde. Bueno, esto de la tilde nos lo dicen porque podíamos considerar como una letra aparte está A con tilde, pero no la vamos a considerar como una A más. Bueno, pues vamos a hacerlo de dos formas. Una primera forma viendo si se trata de variaciones, permutaciones o combinaciones, y luego una segunda forma que es contar pensando un poco, aplicando la lógica. Bueno, la primera forma nos piden una lista. Entre lista de grupos una lista, ya que los elementos están ordenados, de 11 posiciones. Entonces nos tenemos que preguntar tres cosas. Primero, si importa el orden. Evidentemente va a importar el orden, no es lo mismo que una palabra que empiece por M o que empiece por T. Luego sí que importa el orden. Así que aquí ya nos estamos quitando las combinaciones. Entre variaciones y permutaciones, bueno, pues ¿vamos a usar todos los elementos? Sí, porque matemáticas tiene 11 letras, que justo son las 11 letras que nos piden que reordenemos para ir construyendo las nuevas palabras. Luego usamos todos los elementos. Con esto lo que estamos concluyendo es que estamos ante permutaciones. Y ahora, ¿con o sin repetición? Bueno, pues evidentemente tenemos repetición. Tenemos, por ejemplo, hay 2 M's, 3 A's y 2 T's, luego hay repetición. Así que va a ser permutación con repetición. Bien, las permutaciones con repeticiones, ¿cuántos elementos hay? Pues son 11 elementos. Y luego aquí arriba poníamos los elementos que hay de cada clase. Entonces, tenemos las letras M, la A, la T, la E, la M no porque ya la he puesto, la I, la C y la S. Entonces vamos a ver cada una de estas cada una de estas 7 letras, ¿cuántas veces se repite? La M, ¿cuántas veces se repite? Pues 2. La A se repite 3, la T 2 y la E, la I, la C y la S se repiten una única vez. Luego es una permutación con repetición de 11 elementos tomados de las repeticiones son 2, 3, 2... Y luego, bueno, pues podemos poner los 4 unos. 1, 1, 1 y 1. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, pues la fórmula es, ponemos en el numerador el número total de elementos factorial. Y ahora en el denominador los factoriales de los números que se van repitiendo. 3 factorial, 2 factorial y bueno, 1 factorial no lo voy a poner. Bueno, pues si hacemos esta cuenta nos va a salir 1.663.200 palabras que podemos formar con esas 11 letras. Vamos a hacerlo ahora pensando. Entonces vamos a poner aquí una segunda forma. De nuevo nos piden una lista con 11 posiciones y tenemos que colocarlas. Entonces, en un primer momento no voy a tener en cuenta que se repiten los elementos. Entonces, en esta primera posición yo podría colocar 11 elementos. En la segunda posición, como ya he colocado 1, voy a colocar 10. En la tercera 9, así hasta que coloque el último elemento. Luego en total yo tendría 11 factorial posibles palabras. Lo que pasa es que aquí estoy contando palabras más de una vez. ¿Cuáles? Pues aquellas en que, por ejemplo, las M's estén justo dadas la vuelta. Es decir, una palabra puede ser matemáticas, pero otra palabra que estoy considerando aquí es la propia palabra matemáticas, pero esta M la estoy poniendo aquí y esta M en el otro lugar, ¿vale? Entonces, esas hay que evitarlas. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, pues es quitando esa ordenación. Por ejemplo, aquí con las M's, yo estoy ordenando estas 2 M's. Si yo he respetado el primer y quinto lugar para las M's, yo les estoy dando un orden dentro de este 11 factorial. Pues ese orden se lo tengo que quitar. Entonces, ¿cómo ordeno yo 2 elementos en 2 posiciones? Pues eso es 2 factorial. Así que lo que tengo que hacer es dividir entre 2 factorial. Con las A's pasa lo mismo. Yo tengo 3 A's
Entonces, la palabra matemáticas, que es la misma palabra que matemáticas, considerando que estaba aquí y que estaba en la primera, pues son dos palabras iguales, pero las estoy contando dos veces. Entonces, ¿cómo quito ese orden? Bueno, pues lo que voy a hacer es quitar ese orden con esas 3 AEs, dividiendo entre 3 factorial. Es decir, quitar el orden entre elementos iguales es dividir entre el factorial del número de elementos que tengamos que se vayan repitiendo. Y luego por último las t's, también tengo 2 t's, que le quito el orden dividiendo entre 2 factorial. Luego, como veis, podemos o bien concluir que es una permutación con repetición o bien sacarlo aplicando la lógica. ¿Vale? En este caso nos va a dar, como veis, lo mismo, es la misma operación, luego 1.063.200 palabras.